Aleluya. Santo es el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Vamos a estar hoy trayendo, primero que nada, los saludos. Saludos a todos mis hermanos. Pastora Wilmer, saludos. Gracias por la oportunidad de poder predicar la palabra. Es un honor predicar la palabra del Señor. Vamos a estar predicando sobre algo que el Señor me dio hace 2 días atrás. ¿Quién sabe que Dios da instrucciones? Amén. Amén. Dios da instrucciones. Espíritu Santo de Dios habla. Vamos a buscar un texto que se queda en Romanos 15, 1 al 6. Hoy nos vamos a sumergir en una palabra de edificación que nos va a desafiar, que nos va a ayudar a vivir una vida de servicio conforme al modelo de Cristo. Así que vamos a estar trabajando, ¿verdad? O predicando sobre Romanos 15 del 1 al 6. El título de esta prédica es Llamados a la unidad y al servicio. Aleluya. Vamos a estar leyendo Romanos 15. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Esta palabra viene directo del cielo, y lo digo así porque hace dos creo que como meses iba a predicar sobre Esdras 7:10, como le estaba diciendo a Noelia, y el Señor me inquietó, ¿verdad?, con Esdras 7:10, y yo seguí buscando esa palabra, y el Señor hablando y reflexionando sobre esa palabra. Pero hace unos días atrás el Señor me dijo en Romanos 15. Así que vamos a ser obedientes a lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que hice cuando comencé a reflexionar es que me acordé de un periódico que yo leo mucho que se llama El País. Ese periódico había un artículo que se llama La enfermedad del yo. Y la autora del artículo escribió lo siguiente: solo valoramos lo que pueda alimentar nuestro ego y la obsesión por nosotros mismos y por nuestra imagen, por nuestros logros, por nuestro crecimiento personal. Nos nubla el juicio y convendría romper este círculo vicioso. Lo que ella está diciendo aquí es que hay una enfermedad del yo. Esto es un periódico secular. Aquí no estamos hablando de una persona cristiana, aquí estamos hablando de un periódico en España. Y este periódico, esta mujer, ¿verdad?, hizo este artículo hablando sobre la enfermedad del yo, donde ella dice, ¿verdad?, que no estamos valorando, que la gente lo que más valora es su ego, que la gente tiene una obsesión por ellos mismos, que la gente lo que mira es su imagen, que mira sus propios logros, que mira su propio crecimiento espiritual, ¿verdad? Y lo que dice ella misma es como como que eso te nubla el juicio, y lo que ella está diciendo es que convendría, ¿verdad?, romper con este círculo vicioso. Ella busca
en su artículo, ¿ves de qué manera eso se puede resolver? Entonces ella trae un libro, o lo cita, ¿verdad? Ella cita a Christopher Lasch, que tampoco es un hombre cristiano, y ella cita a este hombre porque él escribió un libro que se llama La cultura del narcisismo. Y habla de este libro, ¿verdad? Ella dice que habla de cómo la sociedad moderna está desarrollando una mentalidad de gratificación inmediata, donde las personas buscan la satisfacción instantánea en lugar de construir expectativas realistas a largo plazo. ¿Por qué es que yo traigo esto? Porque cuando leí este artículo, donde ella está hablando y hace una crítica de este libro, de esta persona, se me pareció a dos cosas, ¿verdad? A tres cosas, perdón, que yo pude notar en este versículo bíblico que vamos a estar trabajando. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sí, Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Aleluya. Pues este artículo de la enfermedad del yo, ¿verdad? Dice que Lasch criticó cómo la sociedad moderna ha perdido la capacidad de esperar. Vamos a repetir: esperar. Esperar. ¿Verdad? Trabajar. Y construir, ¿verdad? Son tres cosas que yo vi en este versículo bíblico, porque aquí estamos hablando sobre edificación a los demás, y edificar es construir. Estamos hablando sobre esperar, y aquí estamos hablando sobre el Dios de la paciencia y la consolación, y nosotros tenemos que esperar, ¿verdad?, por el propósito de Dios en nuestra vida. Y está hablando de trabajar, y vemos cómo hoy en día los jóvenes o esta sociedad buscan una gratificación inmediata de las cosas, ¿verdad? Y no quiere esperar para construir. O sea, no tiene expectativas, no tiene propósito, quiere las cosas para ayer o para hoy. Es lo instantáneo, ¿verdad? Es como la sopa instantánea. Entonces, algo que enfatiza la Biblia como clave para el crecimiento espiritual son precisamente esas tres cosas. Esperar, ¿verdad? Y podemos tener un milagro y sabemos que es en el momento, ¿verdad? Pero para muchas cosas en el Evangelio tenemos que esperar. Tenemos que construir, ¿verdad? Y construir es importante. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo el mismo apóstol Pablo ya había profetizado, aleluya, sobre este tema. Dice segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y dice por ahí un montón de cosas, pero lo peor es que son con apariencia de piedad. Y en la recomendación del apóstol Pablo es que dice: a estos evita. Y digo esto porque esa es la actitud, esa es lo que vemos a diario, la gente con este comportamiento. El mismo Jesús te dice que te niegues a ti mismo, escojas tu cruz y sígueme, ¿verdad? Y este versículo, cuando yo lo estaba buscando en la palabra, coge tu cruz y sígueme, está en los tres evangelios. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Así que el Espíritu Santo quiere que cojamos su cruz y que lo sigamos. Y lo que el Señor me estaba hablando a mi corazón es que esta es la manera en que nosotros podemos pensar en otros antes que nosotros, cuando nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Gracias, Noelia. Gracias por allá los muchachos. Es la única manera de pensar en otros, ¿verdad? De servir a otros. Y es un llamado a una entrega absoluta después
¿verdad? Que Jesús ordenó llevar la cruz, ¿verdad? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y todavía dice más la palabra en Lucas. Lucas dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que volviendo a Romanos 15, el apóstol Pablo en Romanos 15 nos muestra 3 principios claves que debemos nosotros abrazar como iglesia para vivir en esa plenitud del llamado de Dios como iglesia. Bendito Dios. Y veamos el primer principio que Pablo nos enseña en este pasaje, ¿verdad? Dice en su palabra, en el versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Santo Dios. Aleluya. Y vamos a empezar hablando sobre el contexto y por qué el apóstol Pablo está hablando aquí de esto. Romanos 15:1 es una continuación de un tema que Pablo había puesto en el capítulo 14, donde habla de cuestiones secundarias como la comida, como los días especiales, como guardar el sábado, como otro tipo de diferencias que tenían los creyentes, ¿verdad? Y entonces, más bien eran una diferencia de opinión, ¿verdad? Romanos 15, Pablo refuerza la idea de que los fuertes en la fe tienen la responsabilidad de ayudar a los débiles, en lugar de vivir para su propio beneficio. Y aquí nos da unas palabras claves, ¿verdad? Dice la palabra fuerte. Y la palabra fuerte en griego significa poderoso, significa capaz, significa robusto. Y la palabra fuerte aquí se refiere a los maduros en la fe. Aquí se refiere a aquellos que han crecido en el conocimiento de Cristo. Ustedes saben que hay una autoridad que tiene el cristiano. Y esa autoridad que tiene el cristiano emana de la obediencia y emana del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y esa palabra, ¿verdad? Nosotros somos fuertes. Aquí todos somos ungidos, ¿verdad? Todos podemos predicar la palabra del Señor. Todos tenemos, ¿verdad? Nacidos de nuevo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Pero hay algunas personas que crecen más rápido que otros. Y eso no tiene que ver con el tiempo que llevan en el Evangelio, sino, como les dije, tiene que ver con la obediencia y tiene que ver con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de Dios. Y se refiere a los creyentes que tienen una comprensión madura. Si voy a Romanos 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿verdad? Ellos estaban hablando aquí de que había unas restricciones, y son unas restricciones que son externas, que son unas restricciones sobre la comida, sobre las festividades. Pero ellos no entendían que la salvación no tenía que ver con eso, con esas cosas, ¿verdad? También dice que tenemos que soportar, ¿verdad? Dice, soportar las flaquezas de los débiles. Bendito Dios. Debemos de soportar, significa cargar o llevar el peso de alguien más. No se trata de una tolerancia pasiva, aleluya, sino de una acción activa de apoyo. Se trata de que nosotros tenemos una persona, ¿verdad? Aquí, ustedes, integral, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar en tu vida y servir, ¿verdad? A los que son fuertes, servir. Y no pensar, ¿verdad? O no... Es como cuando tú me dices a mí, pues es que el Señor me dijo que yo de ahora en adelante voy a usar falda, ¿verdad? O no podemos, ¿verdad? Decirle, mira, de eso no depende su salvación. Si el Señor le dijo, no use falda, no use falda.
Pero, ¿verdad? No podemos criticar la palabra. Aleluya. Y debemos soportar, ¿verdad? Debemos soportar, en el original griego significa cargar o llevar el peso de alguien más. Y no se trata, ¿verdad?, como les dije, de una tolerancia pasiva. Y esto refleja el carácter de Cristo, quien llevó nuestras cargas, quien nos fortalece en nuestra debilidad. Ustedes saben el pasaje, ¿verdad?, de ciertamente llevó nuestras enfermedades, de Isaías, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es que esto es como un mandato. Nosotros debemos, dice aquí, debemos, ¿verdad? Es un deber soportar. Y esa debilidad no es una debilidad porque yo no sé la palabra, o porque yo no tengo un llamado, o porque yo no tenga dones. Esa debilidad es porque estoy débil, porque estoy cansado, puede ser, ¿verdad? Puede ser porque, ¿verdad? En ese momento hay enfermedad en tu vida. Hay una debilidad. No necesariamente porque seamos pastores o porque seamos líderes, somos siempre fuertes, o somos de los fuertes, ¿verdad? El apóstol Pablo se incluía en los fuertes. Él está hablando ahí como que, así que los que somos fuertes, ¿verdad? Nosotros los fuertes. Pero hemos visto en la palabra, en el Evangelio, principalmente en el Viejo Testamento, hay un ejemplo bien poderoso, que lo voy a buscar por aquí porque es uno de mis favoritos. Es cuando el mismo Moisés necesitó de la ayuda, ¿verdad?, de sus compañeros para que lanzaran las manos en la batalla. Dice que cuando bajaba las manos, el ejército contrario empezaba a ganar y él no podía más subir las manos. Entonces tenemos ¿verdad?, que le alzaron las manos y él pudo, ¿verdad?, y pudo ganar la batalla. Cada vez que se bajaba las manos, empezaba el ejército contrario a ganar. Así que vemos como la necesidad de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, ¿verdad?, de la ayuda de nuestros hermanos, de que nosotros, cuando nuestros hermanos estén débiles o en flaquezas, podamos ayudarlos. Hay veces que hay cierta fragilidad, hay veces que simplemente es una limitación económica, y esto se refiere más bien a personas que son un poquito más sensibles. Estas personas que dice el capítulo 14 eran personas que pues querían seguir la ley, no tenían una mala razón para ellos querer, ¿verdad?, no comer carne o guardar el sábado. Así que Pablo nos está exhortando, ¿verdad?, aquí a que no nos agrademos a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es simplemente buscar nuestra propia conveniencia, nuestra propia agenda personal, o sea, lo que nosotros queremos y no lo que quiere el prójimo. Aleluya. Así que Pablo exhorta a los creyentes fuertes a no vivir centrados en sí mismos, sino enfocarse en el bien de todos. Y esto se relaciona con Filipenses 2, 3 al 4, cuando Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y lo que me hizo reflexionar, esto es un principio tremendo, ¿verdad?, es que la madurez cristiana no es para beneficio personal, sino para servir. Yo digo esto porque muchas veces, como dije ahorita, creemos que porque una persona tiene muchos dones, pues esa persona es bien madura.
y no necesariamente, ¿verdad? Porque es que el crecimiento es para servir. El crecimiento es para ayudar a otros. Cuando tú ves a alguien sirviendo, es cuando realmente tú sabes que es una persona madura. Porque los dones son regalos de Dios. Dones son irrevocables. Así que no podemos dejarnos llevar porque yo ore ahora mismo aquí y la gente se sane y haya muchos dones repartidos. Bueno, gloria a Dios, no estoy diciendo que es malo, al contrario, es maravilloso. Pero tú sabes cuando una persona verdaderamente tiene un crecimiento espiritual, es cuando se ha despojado de su yo, cuando se ha negado a sí mismo y ha seguido la cruz, ¿verdad? Esa es una persona que verdaderamente ha tenido un crecimiento en el Señor, ha aprendido, ¿verdad?, a rendirse. Y gracias a Dios que como vivimos por fe, como yo decía esta mañana, nosotros no dependemos, ¿verdad?, de las circunstancias. No dependemos de que, ay, me levanté con dolor, me levanté enferma. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios poderoso, ¿verdad? Y no dependemos de que, pues, no voy para la iglesia porque me duele aquí, me duele allá, ¿verdad? Así que nosotros tenemos un Dios maravilloso y vivimos por fe. Dice que Jesús, ¿verdad? Aquí dice que Jesús fue el mayor ejemplo. Ese es el ejemplo a seguir. Él, siendo el más fuerte de todo, cargó con todas nuestras debilidades, ¿verdad? Aleluya. Así que el amor cristiano está por encima de nuestras preferencias personales, en lugar de insistir, ¿verdad?, en esa libertad, porque ellos tenían una libertad, de insistir en que, ay, no, porque a mí, tú eres, ¿sabes? Tú no tienes por qué estar comiendo vegetales nada más, ¿verdad? Tú puedes comer carne, porque la palabra dice mate y come. Pero en vez de insistir en tu libertad, debemos sacrificarnos por el prójimo, y eso lo dice la palabra. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aleluya. La libertad que tenemos en Cristo no puede ser de tropiezo para los débiles. El Evangelio promueve que nosotros estemos unidos. Y las diferencias que tenemos, que muchas veces son diferencias en convicciones, diferencias en modos de pensar, no deben de dividir la iglesia, sino ser una oportunidad. Esas diferencias son la oportunidad para demostrar verdaderamente en quién has creído, en el amor de Dios, en la paciencia, porque es el Dios de la paciencia y la consolación. Así que esa esencia de lo que es Dios está en tu vida. Así que si lo vamos a aplicar, ¿verdad?, a hoy en día, nosotros tenemos diferentes niveles de madurez, y eso es así. Algunos pues son más conservadores, otros pues les gusta una vestimenta, otros les gusta un tipo de música, ¿verdad? Tenemos a los jóvenes que quizás vemos cómo se visten, cómo les gusta la música rock, les gusta otro tipo de modo de alabar, ¿verdad? Y un cristiano maduro entiende que, ¿verdad?, que eso no es pecado. Y es sensible, ¿verdad?, a las convicciones de otras personas. Y no es que nosotros vamos a abrazar el pecado, ni a pasarle la mano, ni tampoco le vamos a, todos los caprichos que tienen las personas los vamos a aceptar. Eso no es así. Lo que estoy diciendo es para su beneficio, para su crecimiento espiritual. O sea, de eso es que nos tenemos que ocupar. Si voy a poner, ¿verdad?, un ejemplo. Si nosotros tenemos un grupo de montañistas y suben una montaña, el que tiene más experiencia y el que tiene más fuerza, obviamente, es el que ayuda a los que se quedan atrás, ¿verdad? Si el fuerte no ayuda al débil, el débil puede caer. Así mismo es en la iglesia. Si los que están firmes no apoyan a los débiles, corremos el riesgo
de que muchos, perder muchos en el camino, o que muchos caigan en el camino. Así que Romanos 15:1 nos llama a vivir con un amor, ¿verdad? Y es un amor que hasta cierto punto es sacrificial, porque ese amor es un amor sufrido, como dicen por acá, es el amor de Cristo, es un amor que muestra, ¿verdad?, la verdadera madurez. Y no se mide en cuánto conocimiento tenemos, sino en cuánto amor demostramos a los demás. Aleluya. Y voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque hoy vemos muchos creyentes luchando con sus dudas, con sus problemas familiares principalmente, enfermedades, crisis espirituales. Y Dios nos llama a no juzgar, a no criticar, sino a levantar y fortalecer a esos hermanos con amor. Y yo quería hacer este paréntesis, y yo tengo unas cositas por aquí, como les dije, nosotros seguimos, ¿verdad?, las instrucciones de Dios, que son mejores que las mías y de lo que yo puedo imaginar e inventar. Así que vamos a seguir las instrucciones de Dios. Lo voy a pedir a algún hermano que pase aquí, que quiera ser el débil. ¿Quiere ser la débil? Vamos a hacer algo. Estas cositas que hay aquí, hermano, es que cuando yo me levanté esta mañana, el Señor me dice: llévate las pesas, llévate el agua, llévate la Biblia. Y llamé esta mañana a la hermana Nélida para pedir unas piedras, pues porque eso fue las instrucciones del cielo. Y cuando estoy entrando por la puerta, veo esa cadena, la cadena del portón del frente, y me la traje también. Pero estas cosas, ¿verdad?, tienen un símbolo, y yo las escribí mientras estaba, ¿verdad?, ahí ustedes, ¿verdad?, exponiendo la clase, que tienen un símbolo espiritual y un peso real. Cada cosa de esa tiene un símbolo espiritual y un peso. El libro o la Biblia, bastante pesadita, ¿verdad? Vamos a poner el libro o la Biblia adentro. ¿Quieren ponerlas al frente? Ok. Pues el libro de la Biblia representan el conocimiento sin práctica. Representan cuando alguien acumula información, pero no lo practica. Cuando alguien no vive en obediencia. Eso es lo que representa este libro, ¿verdad? Vamos a ponerlo dentro de la mochila. Eso también puede simbolizar legalismo, ¿verdad? Porque hay gente que sabe la ley y se la sabe de rabo a cabo, pero no tiene amor. Hay gente que tiene muchas reglas, pero, ¿verdad?, no sigue los conceptos básicos de la palabra de Dios. Vamos a poner ahora las piedras. Las piedras van a representar todas tus preocupaciones, la culpa, van a representar los pecados que no has confesado, va a representar la ansiedad, el miedo, el resentimiento, el orgullo. Eso representan esas piedras. Hay una botella de agua. La botella de agua va a representar todas las lágrimas, el sufrimiento, y simboliza el peso del dolor emocional que muchas personas llevan sin tú saberlo. Tú sabes que muchas veces vemos a las personas reír, pero no saben, ¿verdad?, lo que llevan dentro de su corazón. Hay una pesa. Esa pesa va a representar la fatiga espiritual. La fatiga espiritual y emocional, ¿verdad? Cuando estamos cansados. Ese es el Moisés cansado cuando había que hacerse las manos. Ese es cuando tratamos de hacer las cosas solos sin la ayuda de los demás. Porque
estamos hablando de unidad, ¿verdad? Y si estamos hablando de unidad, es más de uno, ¿verdad? Por eso la palabra dice que cuando oremos, ¿verdad? Cuando hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios, está ahí. Aleluya. Tenemos también una cadena. Y vamos a poner que esas son las ataduras espirituales, el pecado, todas aquellas relaciones tóxicas que te impiden avanzar en la vida y todas aquellas cosas que te dominan, como los vicios. Todo lo que te domina representa, ¿verdad?, una atadura espiritual. Hay otras cosas, ¿verdad?, que pudiésemos traer. Vamos a traer una frisita de allá. Vamos a poner que esa frisita son todas las heridas del pasado, ¿verdad? Todas las cargas familiares, todas aquellas cosas que tú no has podido soltar todavía, que todavía te frenan para servirle al Señor. Y déjame ver otra cosa. Tenemos alguien que me pueda dar $1 o un billete de algo. De verdad. Vamos a buscar un billete de $1. Vamos a ponerlo ahí. Allí está. Y vamos a poner que eso represente todas las necesidades económicas, que eso es otra preocupación más. Las cosas materiales preocupan, ¿verdad? Las cosas materiales nos abruman. Y vamos a poner que eso representa todo eso. Vamos a cerrar esa mochila. Y vamos a dejar que la pastora Lourdes se ponga esa mochila en sus hombros. Eso no lo sé. Esa parte no la sabía, por eso yo quería entenderlo. Vamos por ahí. ¿Cómo tú sientes cargando esa mochila? No me imagino. Pesado, está pesada. ¿Te imaginas tú trabajando con esa mochila? ¿Te imaginas tú sirviéndole al Señor con esa mochila? No, ¿verdad? No se puede. Vamos que, dice allá que vamos que le salen. Vamos a buscar a quién quiere ser el fuerte. Mérida, ¿quieres ser la fuerte? ¿No? Ok, tú eres la fuerte. Ok. ¿Qué tú harías para ministrar la vida de ella, para ayudarla a ella, ¿verdad?, a cargar con todo ese peso? Dice aquí la palabra que así dice, nosotros no debemos de agradarnos a nosotros mismos, sino que nosotros debemos cargar el peso de las otras personas. ¿Qué tú harías? ¿Le quitarías la pesa? Abre y quítale la pesa. Aleluya. Bendito eres, Señor. Tú le quitarías la pesa. ¿Qué más tú harías? Acuérdate que es tu hermana está en debilidad. Ella necesita de tu ayuda. Ella necesita que tú tengas compasión de ella, que tú te identifiques con su dolor, con todas esas cosas que hay ahí. ¿Qué más tú harías? La pesa representa, aleluya, la fatiga espiritual y emocional, el cansancio, cuando tratamos de hacer las cosas solos sin la ayuda de los demás. Santo es el Señor. ¿Qué más tú le quitarías o qué más tú harías? Aleluya. Ella está ahora más liviana, ¿verdad? Está más liviana porque alguien que es fuerte tiene la fortaleza para llevarla, para cargar sus cargas. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, que cargó nuestras cargas, ¿verdad?, y murió por nuestros pecados y por todas esas cosas que están ahí dentro. Y nosotros se los vamos a llevar dice que cargues tu cruz, ¿verdad?
y que te niegues a ti mismo. ¿Qué tal si lo dejamos en la cruz? Vamos a dejarlo en la cruz. En el piso. Vamos a dejar todas esas cargas, todas esas heridas del pasado, vamos a dejarlas en la cruz del Calvario. Y vamos a hacer algo, ahí dentro hay unas piedras, y yo le voy a pedir a la hermana Noelia, antes de que ponga, ay, mira, no, perdón, santo, aleluya, en la cruz, lo puedes poner aquí, no era literal, sí, unas piedritas ahí adentro, y yo le voy a pedir a nuestra hermana Noelia que les reparta a todos ustedes una piedrita, las chiquitas, Noelia, hay una bolsita con unas piedritas chiquitas. Y vamos a hacer una administración al final con esas piedritas. Usted agarre la piedrita y usted vaya pensando que usted quiere soltar. Sí. No, así no. Aleluya. Santo es el Señor. Sí, acuérdate que es con amor. Es con... Santo es el Señor. Hoy estamos, en lo que ellas reparten las piedritas, vamos a seguir, ¿verdad?, con el próximo principio. Dice en Romanos 15:2 que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aleluya. Este versículo es parte de una enseñanza de Pablo sobre la unidad del capítulo anterior, ¿verdad? Y Pablo instruye a los creyentes fuertes en la fe a no vivir solo para sí mismos. Eso lo hablamos ahorita. Sino a edificar a los más débiles en amor y en paciencia. Hay unas palabras aquí claves, importantes, que dice agradar. Y agradar no se trata de algo superficial, sino de actuar en amor y en el bienestar del prójimo. Y el bienestar que nosotros vamos a ver del prójimo es su edificación, dice aquí. ¿Edificación qué es? Es su bienestar espiritual. ¿Verdad? Como les dije, no es que nosotros vamos a cumplir todos los caprichos de todo el mundo, no es que nosotros vamos a pasarle la mano al pecado, es que nosotros vamos a ayudar a su bienestar espiritual, y en lo que esa persona crece, nosotros tenemos la obligación y el mandato del cielo de ayudarle en su crecimiento espiritual. No podemos pasarle por el lado y hacer un grupito aparte porque este es más espiritual, ¿verdad? O porque yo no puedo bregar con eso, o yo la tolero, pero la tolero nada más, pero no, ¿verdad? Y no es tolerar es superficial, es ayudar, ¿verdad? Entonces, dice que el prójimo, que es cualquier persona de la comunidad de fe, dice la palabra bueno, en lo que es bueno para edificación, ¿verdad? Que no cualquier cosa que haga sentir bien al otro, sino lo que realmente es beneficioso y correcto, así que es lo que es bueno, y es según Dios, según su palabra. Y edificación es literalmente construir un edificio, en griego, ¿verdad? Así que espiritualmente significa fortalecer ¿qué? A los demás en la fe. Eso es construir, porque de eso se trata. Y esto es el versículo aquí, este principio, realmente se trata de eso, de edificar, de construir. Y este versículo nos enseña que el propósito del creyente no es vivir en sí mismo, sino fortalecer a los demás en el camino de Dios, ¿verdad? Yo puse aquí otros pasajes bíblicos que hablan de esto, lo cual es rapidito, no tienen que buscar. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:11. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y un ejemplo, ¿verdad?, de edificación en la Biblia fue cuando Bernabé y Pablo. Bernabé, que significa hijo de consolación, por cierto, fue un mentor para Pablo.
cuando los demás discípulos los rechazaron, y eso lo dice el libro de los Hechos. Más tarde, Bernabé también animó a Marcos cuando Pablo ya no confiaba más en él, ¿verdad? Y lo ayudó a seguir adelante. Y esa actitud que hizo, que edificó y que construyó, permitió que ambos hombres cumplieran su llamado, que ambos hombres cumplieran su ministerio, y esos hombres trajeron muchos otros hombres a los pies de Cristo, se convirtieron en discípulos, gracias, ¿verdad?, a que ellos le ayudaron, ¿verdad? Siempre hay alguien en la iglesia que va a ver, lo que tú necesitas. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Marisela. ¿Puedo dar tu ejemplo? ¿Me permites? Marisela los otros días fue la persona que llevó la reflexión de un grupo, ¿verdad?, que lleva muchos años, donde tiene más de 70, casi 100 y pico de personas, pero ella dio la reflexión de la mañana en ese grupo. Y yo me acuerdo cuando Marisela llegó aquí, ¿verdad?, con tanto temor, y me acuerdo, ¿verdad?, me da mucha alegría y gozo ver su crecimiento, ver todo lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora ella es capellán, ¿verdad? Ahora ella predica la palabra, y Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida, en su matrimonio, y va a seguir haciendo, ¿verdad?, porque estamos en ese proceso. Así, perdóname, gracias por dejarme ser tu ejemplo. Y se trata de esto, de una unidad, y eso es lo que nos une. El tercer principio que Pablo nos da es el que debemos vivir en unidad para glorificar a Dios. Aquí lo dice, pero Dios dice, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, un mismo sentir, ¿verdad?, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que el mismo Dios nos está diciendo que Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Así que lo que estamos haciendo simplemente es parte de lo que Dios es. Dice uno de mis versículos favoritos, vamos a buscarlo, que yo hasta pensé en cambiar el versículo oficial, pero el Señor no me dejó. Pero esto está tremendo. Está en Efesios, aleluya, 4. Qué lindo es el Señor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, aleluya, bendito sea el Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Son 7 veces uno, ¿verdad? Y 7 es la perfección. Tenemos el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí dice que la unidad es del Espíritu. Bendito Dios. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de paz. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y como quiera, la unidad es un testimonio glorioso para el resto del mundo. Un mundo dividido, un mundo que solo piensa en ello. La iglesia da testimonio, ¿verdad?, de eso. Dice Jesús, ¿verdad?, Juan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿verdad? Y
Y esa es la armonía de Dios. ¿Verdad? No podemos tener un coro, ¿verdad? A uno cantando o tocando una cosa y a otro tocando otra cosa, ¿verdad? Todos tienen que estar en armonía. Es una sola dirección, en una sola dirección, ¿verdad? La iglesia debe ser un faro de luz, ¿verdad? En la unidad a un mundo dividido, como les dije ahorita. Vamos a seguir, ¿verdad? Con el próximo versículo. Estamos en 15 de 5 al 6. Vamos de nuevo a Romanos. Me fui. Aleluya. Romanos 5 al 6. Dice, pero la paciencia y la consolación os den vosotros mismos sentir en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí Pablo, esto es como una oración, donde él desea tener ese sentir, o sea, él tenía ese sentir. Y él dice, ¿verdad?, que hay una paciencia y una consolación que vienen de Dios. Pero lo más importante de todo es glorificar al Señor. Nosotros tenemos unos llamados, tenemos unos poderosos, ¿verdad? Que aquí hay llamados, aquí hay gente que el Señor los ha levantado para predicar, para cantar, para adorar, para hacer muchas cosas, ¿verdad? Para pastorear. Pero el Señor lo que quiere es que todo sea para glorificar al Señor. Cuando el Señor le dio ese llamado, te lo dio para la iglesia, no para ti ni para tu uso personal. Se lo dio para que glorifiques la iglesia. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que entender eso, que es para la iglesia, y que cada vez que el Señor habla, ¿verdad?, de hacer milagros y de su poder, ¿verdad?, lo dice en plural, porque es para la iglesia. Y nosotros tenemos aquí la palabra consolación, que realmente es como un ánimo, como una fortaleza en tiempos difíciles. Tenemos la palabra mismo sentir, que significa tener una misma actitud. Y de eso quiero hablar un poquito antes de terminar, porque hay una unidad. Pero no necesariamente, ¿verdad? Muchas personas piensan que la unidad es que vengamos todos vestiditos de azul o de rojo, ¿verdad? Y nos vemos de los más bonitos y parecemos, ¿verdad?, unánime. Eso no es la vida. Y no se crean, eso es de Dios. Que todos vengamos vestiditos de azul es de Dios. Dios dio instrucciones específicas. Y Dios es un Dios de orden y dio instrucciones específicas a los sacerdotes que se vistieron de esta manera. Y ustedes se van a vestir así. Ustedes van a hacer el templo de esta manera. Y dijo todos los detalles del templo. Así que no es que eso sea malo, ¿verdad? No es que sea malo, pero eso no es la unidad. La unidad es que nosotros tengamos un mismo sentir, que nosotros podamos tener un mismo propósito y que nosotros podamos buscar, ¿verdad?, lo mismo, soportándonos unos a otros, ¿verdad?, en paciencia, buscar la unidad basada en Cristo, no en opiniones personales, alabar y glorificar a Dios juntos, mostrando al mundo el amor de Cristo. Así que como les dije ahorita del ejemplo de la orquesta, si todos los músicos tocan en armonía, van a producir alguna música hermosa, va a escucharse bonito, ¿verdad? Vamos a estar, mucha gente va a querer, ¿verdad?, venir a vernos, porque qué lindo se oye. Así que la iglesia debe vivir de esa manera, que podamos escucharnos bonito, que podamos vivir en esa unión, ¿verdad?, que solamente el Señor nos da. Así que el Espíritu Santo, lo que está diciendo, porque se lo digo, hermanos, porque el Señor me dijo en Romanos 15, estoy siendo obediente. El Espíritu Santo dice que está levantando una iglesia madura, bendito Dios,
que no busca su propio interés, que no busca lo suyo, sino que ama, aleluya, sino que camina en unidad, aleluya. Que los que se han sentido débiles, el Señor te dice hoy: yo te fortalezco. Y los que son fuertes, el Señor te dice: te voy a usar como columna de esta casa. Aleluya. Yo no sé si Dios había hablado a tu vida, pero a mí me gustaría hacer una ministración final y me gustaría, ¿verdad?, despedirme del Facebook Live, decirle a todos gracias por conectarse y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.